Las presas romanas se proyectaban con procedimientos empíricos, es decir, basados en la experiencia. Los ingenieros hidráulicos romanos temían a los ríos caudalosos de Hispania por los fracasos experimentados. La fuerza de la naturaleza era imprevisible y las grandes avenidas de estos ríos destruían sus presas. Los romanos le tenían un gran respeto a los grandes ríos y aunque muchas de sus ciudades estaban asentadas a sus orillas, pues por ejemplo Caesar Augusta a orillas del Ebro o Emérita Augusta a orillas del Guadiana, sin embargo nunca utilizaban estos ríos caudalosos para construir en ellos sus presas. Las presas en general las construían en lugares secos, en depresiones que después de haber nivelado llegaban a la conclusión que podían ser llenadas, como hoy día una piscina, con un pequeño arroyo. De manera que podían construirlas con bastante comodidad y cimentarlas con seguridad. Este modo de levantar las presas les permitía realizar con seguridad la cimentación de la presa en seco, la construcción de sus torres de toma y los aliviaderos de superficie, que permitían la evacuación de las aguas sobrantes fuera del cuerpo de la presa. Estas extraordinarias obras hidráulicas, moles de piedra y de hormigón, cuando tenían una altura pequeña, estaban constituidas por muros continuos de fábrica de considerable grosor. A partir de los 6 metros, los ingenieros aplicaron otros tipos de construcción que suponían mayor eficacia y un considerable ahorro, puesto que reducían el volumen de piedra y hormigón a emplear. Tengamos presente que, si bien los ingenieros romanos carecían a veces de originalidad de pensamiento, fueron superiores en la aplicación de las técnicas. Desde el punto de vista tipológico, estas presas obedecen a diversas técnicas constructivas, siendo Hispania probablemente la provincia del imperio donde se encuentran las mejores, sobre todo las mejor conservadas hoy día. En este aspecto no tienen parangón las presas españolas con las del resto del imperio y por supuesto con las de Roma. Las presas unas veces se hacían de muros corridos, de gravedad, pero esto resultaba muy costoso, por lo que con mayor frecuencia se recurría a hacer presas con un muro más delgado, adosándole en la parte de atrás, en la parte de aguas abajo, unos contrafuertes. Este es el caso de la presa de Araya, que hoy día se conserva en un excelente estado y de la que tenemos planos del siglo XVIII maravillosamente conservados. Esta tipología de una pantalla plana y contrafuertes tenía algunas limitaciones debidas a las flexiones, a las tracciones que se podrían producir en esta pantalla y que obligaba a colocar a los contrafuertes demasiado próximos. Un avance muy importante es la sustitución de estas pantallas planas por bóvedas, es decir, como las presas de bóveda actuales, apoyadas sobre contrafuertes y que permitían una separación mayor de estos. El ejemplo mejor conservado que hoy conservamos es la de la presa de Esparragalejo. Es una presa espléndida, con una restauración reciente y de la que se conservan también planos antiguos. Tanto Araya como Esparragalejo son presas puramente de fábrica, es decir, están construidas con piedra y hormigón romano. Pero cuando la altura de estas presas es superior a los 5 metros, esta tecnología, esta tipología, resulta ya muy cara y los romanos preferían utilizar otras diferentes. Son las que utilizan en las presas de gran altura, del orden de los 20 metros de altura, como son Proserpina y Cornalvo, ambas en el abastecimiento de aguas a Emérita Augusta, a la actual Mérida. Proserpina es una presa verdaderamente sorprendente. Está constituida por un cuerpo, un muro al que se le confieren las condiciones de impermeabilidad y un espaldón posterior de tierra que se adosa aguas abajo y que sirve para resistir el empuje del agua cuando la presa está llena. La tierra es, naturalmente, mucho más barata que la obra de fábrica y para estas presas altas los romanos preferían utilizar esta tipología. El problema se presenta cuando estas presas de muro y espaldón de tierra quedan vacías, ya que entonces el empuje de la tierra
no queda compensado por la parte interior y se puede producir un vuelco hacia el embalse. Por eso, en Proserpina hay unos contrafuertes colocados por el lado del agua, cuya finalidad es resistir cuando la presa romana está vacía. Dentro de la presa de Proserpina nos encontramos con 2 torres de toma, conocidas popularmente en el lugar como bocines, que están integradas en la estructura de la presa. Nos encontramos en la presa de Cornalvo. Es una de las 4 presas romanas principales, entendiendo por presa romana principal aquella que supera los 15 metros de altura, y de las cuales las 4 están en nuestro país. Las otras 3 son las presas de Proserpina, la Alcantarilla en la provincia de Toledo y Almonacid de la Cuba en la provincia de Zaragoza. Esta presa de Cornalvo, su origen es indudablemente romano y relacionado con los abastecimientos a la antigua Augusta Emérita. Sin embargo, lo que podemos contemplar aquí, que es el paramento, en este caso es el paramento de aguas arriba de la presa, no es romano. La presa de Cornalvo ha debido sufrir 2 importantes modificaciones, una probablemente a finales del siglo XVIII, asociada a una serie de explotaciones que hizo el conde de Campomanes por esta zona, y otra a principios del siglo XX, cuando pues los ingenieros de los servicios hidráulicos del Guadiana y Cijara, antecesores de la actual Confederación Hidrográfica del Guadiana, aparecen por aquí y se proponen poner en valor estas infraestructuras romanas existentes. Por lo tanto, lo que estamos viendo no es romano, aunque debajo de ellos sí hay fábricas romanas. Como singularidad, en el caso de la presa de Cornalvo, nos encontramos con la torre de toma, que en este caso es exenta a la propia presa, no como en el caso de Proserpina o de la Alcantarilla, en las cuales las torres de toma están adosadas al propio paramento de la presa. Esta torre estaba unida mediante un arco de sillería cuyo arranque se puede contemplar ahí, y luego, según hemos podido comprobar por planos que existen de finales del siglo XVIII, había un gran machón de mampostería y hormigón romano que sobresalía y permitía, por lo tanto, el acceso desde la coronación de la presa hasta la parte superior de la torre. La función de esta torre era hacer la toma del agua, es decir, alojar los elementos de regulación de caudales, y por debajo de la torre y por debajo del terraplén del cuerpo de presa existe una galería romana original que permitía sacar esos caudales hasta el origen del acueducto que desde aquí se dirigía a Emérida. Resulta sorprendente observar cómo muchos siglos después, grandes ciudades como Madrid tenían serios problemas de abastecimiento de agua por falta de infraestructura. Madrid se abasteció hasta mediados del siglo XIX por medio de un antiguo sistema que fue aplicado en la ciudad por los árabes y que era conocido como viajes de agua. Consistía en una serie de galerías excavadas bajo tierra con las que captaban caudal subterráneo. El reparto del agua se hacía en las fuentes y los madrileños acudían a ellas para obtenerla, si bien un determinado número de caños estaba reservado a los aguadores, que la recogían y la vendían por las casas. Sin embargo, este sistema de abastecimiento ofrecía una doble problemática: la aparición de infecciones diversas y la escasa cantidad de agua que se podía obtener. No existían presas de ningún tipo en Madrid. Ante la necesidad de abastecer de agua potable a la capital, el 10 de marzo de 1848, Bravo Murillo firma una Real Orden nombrando una comisión para el examen de proyectos para traer agua a Madrid. Este plan, recibido por las gentes como un cuento de hadas, se hizo realidad, y en la actualidad el canal de Isabel II abastece a la práctica totalidad de la población de la Comunidad Autónoma de Madrid mediante el agua recogida en los 14 embalses que gestiona. Nos encontramos frente a la presa del Pontón de la Oliva. Para ver la importancia que tuvo esta presa en el abastecimiento de agua de Madrid, debemos dar unos datos. Hacia 1850, Madrid entra en una crisis por causa del abastecimiento de agua. Desde el siglo X hasta esas fechas, el abastecimiento se hacía a partir de unas galerías subterráneas que captaban agua del subsuelo. Esas galerías, a medida que Madrid se va extendiendo, su caudal también con la sequía se reduce, y hacia 1850 el caudal que disponían los madrileños para sus usos era de 7 litros habitante y día. Hay que tener en cuenta que hoy día utilizamos 300 litros por habitante y día. Con estos 7 litros tenían que beber, tenían que su higiene personal y doméstica, y también el riego de calles y arbolados. La crisis fue tan grande que se pensó en cambiar la capital del reino de sitio, y fue la intervención del presidente del gobierno, de don Juan Bravo Murillo, el que buscó una solución. La solución que buscó fue
venirse al río Lozoya, sobre el cual se encuentra esta presa, y construir el embalse del Pontón de la Oliva para llevar aguas a Madrid mediante un canal de 70 kilómetros. Don Juan Bravo Murillo, como presidente de gobierno, era un político expeditivo. En 1851, el 18 de junio, él saca un decreto, un real decreto, por el cual se constituye el canal de Isabel II y se decide que se va a hacer esta presa del Pontón de la Oliva y el canal de abastecimiento de agua a Madrid. La presa del Pontón de la Oliva, podríamos decir que es la última presa romana española, a pesar de estar construida en 1851, porque los ingenieros de entonces, el modelo que utilizaron fue el modelo romano. Utilizan una piedra de mampostería, le ponen un triángulo resistente por delante y unos encastres de piedra con la ladera, y esta presa todavía nos recuerda en su construcción en las presas de tipo romano. Después de 7 años que duró la construcción de la presa, descubrieron que al estar situada en un cañón de calizas del Cretácico, el agua se les escapaba. Se les escapaba por debajo del muro y por los laterales. Descubrieron bajo la presa cavernas, cuevas donde dicen que cabían, en el lenguaje de la época, hasta 3 casas de las de la Puerta del Sol, o que cabían también carrozas con sus caballerías correspondientes. Intentaron tapar toda esa serie de huecos, pero no lo consiguieron, y cada vez que cargaban el agua, la presa se les iba. Durante muchos años trabajaron para corregir estas filtraciones. Al final no lo consiguieron. Ahí queda una presa de 31 metros de altura y 72 de longitud, que hoy en día es un monumento arqueológico. Se encuentran piedras perfectamente trabajadas, encajadas unas en otras de tal forma que no se pueden desplazar por el empuje del agua. Pueden verse en la coronación de esta presa, que no llegó a entrar en servicio, porque el agua se les escapaba. La solución al abastecimiento de aguas la encontrarían en 1869, con la construcción de la presa de El Villar, sobre aguas del río Lozoya. Cada presa tiene su atractivo, su originalidad. Son auténticas fortalezas y auténticos desafíos de la ingeniería a la naturaleza. Nos encontramos en una presa del Atazar, sobre el río Lozoya, que es un río por excelencia madrileña. El embalse del Atazar es el mayor embalse de la Comunidad de Madrid. Tiene 425 millones de metros cúbicos de capacidad, lo cual viene a representar prácticamente el 45% de la capacidad total de la despensa hidráulica total de la Comunidad de Madrid. Es una presa bóveda de doble curvatura. Es una presa que sobre cimientos tiene 135 metros y una longitud de coronación de unos 500 metros. Fue inaugurada en 1972 y es una presa que tiene elementos que merece la pena resaltar. Las galerías para vigilancia de la presa tienen una longitud total de 8 kilómetros y es una presa que se vigila por su importancia para el abastecimiento con especial intensidad. Se toman al año como 150.000 medidas que se incluyen en modelos y se comparan con los datos que nos dicen los modelos por saber que su comportamiento es correcto. Constituye la principal fuente de la despensa hidráulica de la Comunidad de Madrid, de manera que en estos momentos que la tenemos prácticamente al 90% de su capacidad, quiere decir que tenemos asegurado el abastecimiento de la comunidad durante prácticamente un año. Es una presa de características curiosas, puesto que esta doble curvatura en el plano horizontal y curvatura en el plano vertical, le da una impresión plástica de gran belleza por su hormigón. Estas curvaturas muy pronunciadas nos producen una impresión de obra de arte, de que se sale de lo normal. No son las plantas rectas que estamos acostumbrados en los diques, sino que ya tiene un diseño adaptado a la resistencia frente al empuje del agua, que le producen unas características visuales de gran importancia. Hemos visto hasta ahora los diferentes sistemas de captación de aguas empleados por los ingenieros romanos: pozos, manantiales, galerías subterráneas o presas. En los 3 últimos casos, el agua captada había que conducirla hasta la ciudad, que generalmente se encontraba a varios kilómetros de distancia. Esta conducción se hacía mediante canales de fábrica que podían ser de 2 tipos: specus, canal cerrado que transportaba agua potable, y corrugus,
canal abierto, sin cubierta, en el caso de aguas destinadas a uso industrial o para provocar derrumbes en las explotaciones mineras. Los romanos, en sus conducciones de agua de abastecimiento a poblaciones, utilizaban siempre canales cubiertos. Estaban hechos de obra de fábrica, recubiertos internamente por un opus signinum, un producto impermeable que garantizase que no hubiera filtraciones, y cubiertos por losas de piedra, unas veces y con mayor frecuencia por pequeñas bóvedas corridas de hormigón que garantizaban que el agua no fuese ensuciada, que no hubiera vertidos y al mismo tiempo que el sol no incidiera sobre ella, haciendo crecer las plantas y provocando un agua de inferior calidad. La pendiente que se daba a estos canales de conducción de aguas era muy variable y dependía de las necesidades que uno tuviera a lo largo de la conducción. Previamente, los libratores, los agrimensores, los niveladores habían realizado el recorrido, habían decidido si construían sifones, si construían arcuaciones, o sea, acueductos elevados, lo que hoy día la gente cree básicamente que es el acueducto, o bien utilizaban otras tecnologías diferentes. Una vez hecha esa nivelación, se procedía a la construcción de ese specus, de ese canal cubierto que garantizaba la pureza del agua. Cuando existían depresiones en el terreno, era necesario construir arcuaciones, construir acueductos elevados para mantener esa altura nivelada del canal. En unas ocasiones, estas arcuaciones eran sustituidos, si era a poca altura, por muros, simplemente por substratio, por muros bajos, pero si la altura ya era considerable, se producía un gran ahorro utilizando arcadas, como se hacía también en los puentes. Independientemente del origen de la captación de aguas superficiales o de aguas subterráneas, era imprescindible asegurarse de su calidad y de la cantidad, de que eran unas aguas aptas para el consumo humano y de que el volumen que iban a obtener era suficiente para asegurarse el abastecimiento durante las épocas de sequía. Era pues una decisión importante, social, política y económicamente, que requería del asesoramiento de técnicos especializados. En Roma, la decisión final la tomaba el censor, mientras que en las colonias la responsabilidad recaía en el alcalde. Una vez que el proyecto era aprobado, se procedía a definir la directura, la trazada del canal, del acueducto por el que debían rodar las aguas hasta los depósitos, los castellum aquae, que estaban en la ciudad. Este trabajo era realizado por técnicos especialistas: el librator, el ingeniero que calculaba la pendiente de los terrenos, ayudado por instrumentos como la groma y el corobates; el agrimensor, topógrafo experto en el arte de medir y nivelar las tierras; y el gromaticus, experto en el manejo de la groma para mediciones en el campo. Era necesario realizar un trabajo meticuloso y preciso, pues un error en el nivel de la trazada podría arruinar obras muy costosas. El instrumento más importante y útil en la nivelación de los acueductos era el corobates. Medía 20 pies, casi 6 metros, por lo que era pesado y difícil de trasladar, pero de extraordinaria precisión en las nivelaciones. En la cara superior del tablón o régula tenía tallado un canalis o canal que se llenaba de líquido, además de plomadas, lo que permitía nivelar el aparato fácilmente. Una vez instalado y nivelado el corobates, el librator procedía a mirar por las pínulas o tablillas topográficas situadas en los extremos del tablón hasta definir una línea horizontal. Entonces daba instrucciones a sus ayudantes, que manejaban el jalón o regla graduada, para que subieran o bajaran el cursor móvil hasta coincidir con su línea de mira. El desnivel obtenido sería la lectura del jalón menos la altura del corobates. La pendiente del acueducto debía ser uniforme para conseguir que el agua llegara a la ciudad tras un largo recorrido, pero además debía ser suficiente como para compensar las pérdidas producidas por rozamiento en el camino.
El specus, o canal que transportaba el agua, estaba cubierto para asegurar su calidad y evitar contaminaciones. Para cubrirlo, unas veces empleaban losas de piedra o bóvedas formadas por dovelas de ladrillo o piedra. Sin embargo, era más frecuente, porque resultaba más barato, cubrirlo con bóvedas de opus caementicium, hormigón romano, volteadas con pequeñas cimbras de madera. La sección del specus era habitualmente rectangular, formada por 2 cajeros y la solera. Las superficies que iban a estar en contacto con el agua se recubrían con un enlucido que las haría más lisas e impermeables. Este enlucido, que era llamado opus signinum, era un mortero formado por una mezcla de cal, arena fina y a veces polvo de ladrillo. Un cordón de este mortero sellaba los ángulos rectos que se formaban entre cajeros y solera. Roma sigue presente en las obras de canalización actuales. Paseamos junto a los canales que desde hace poco más de un siglo llevan el agua rodada hasta Madrid y seguimos viendo la misma sinuosidad romana de su trazado, adaptándose a terrenos abruptos o apoyando su lecho sobre arcuaciones que salvan grandes luces con los mismos procedimientos. Las grandes ideas prevalecen. Los sistemas eficientes y robustos son referentes en las nuevas obras de ingeniería, adaptados a nuevas tecnologías, nuevos materiales y nuevas exigencias sociales.